Saludos, hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga y como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo está, reverendo diácono? Buenas noches, los bendiga a todos. Aquí una vez más, después de unas cortas vacaciones, estamos por aquí de nuevo para seguir llevando ese mensaje de esperanza a nuestro pueblo católico y a todos los buenos cristianos de nuestro Puerto Rico y el mundo entero. Muy bien, y hoy vamos a estar hablando de la asamblea eclesial. Sin embargo, para poder ir trabajando sobre ese tema, deberíamos tomar la cita de este programa. Y la cita nos la regala Papa Francisco. Y nos dice, yo soy siempre una misión, tú eres siempre una misión. Todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios, nadie es inútil e insignificante. Vemos, reverendo diácono, que aquí hay, a mi juicio, 4 puntos que debemos analizar un poco antes de continuar hablando del tema que tenemos para hoy. En primer lugar, nos dice esta lectura o esta cita de Papa Francisco que para el que ama existen 4 puntos esenciales. El primero es, se pone en movimiento. Y a mí me parece que cuando hablamos de movimiento, pudiéramos irnos, reverendo diácono, a las escrituras, a Marcos 6, versículo 37, en donde está allí Jesús, con toda aquella multitud que él manda a sentar. Y dice la siguiente frase a sus apóstoles, denles ustedes de comer. Y entonces nosotros tenemos que entender y comprender que la vida de la fe no es meramente una cuestión unilateral, o sea, ¿verdad? Es yo y yo y yo. No, en ella. Sí, esta palabra del Papa Francisco nos invita a seguir caminando, a no detenernos, no importa nuestra edad, nuestra clase social. Todos tenemos algo que aportar, tenemos que salir de nuestro confort. También tenemos que involucrarnos, arrollarnos las mangas y ponernos a trabajar por una iglesia mejor, una iglesia más abierta, donde haya cabida para todos. Segundo punto, reverendo diácono, es sale de sí mismo. El que ama a Dios sale de sí mismo. Y nos tenemos que recordar aquellas palabras que nos dice Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24, que dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y mire que el elemento de olvídese de sí mismo no significa que nos vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a dejar a la deriva, que vamos a estar caminando, ¿verdad? Y haciendo y diciendo como muchas veces la gente dice, que yo estoy como Dios quiere. Bueno, pues si fuera como Dios quiere, todos estaríamos viviendo en armonía y en alegría, porque eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que nosotros desprendernos de todo aquel egoísmo que tenemos como seres humanos y que dependemos de ese, tratar de salirnos de ese, como usted decía, confort, para poder nosotros experimentar ese amor de Dios que se entrega, que se da a través de su Hijo Jesucristo. Una tremenda oportunidad que esta asamblea nos da a nosotros como pueblo de Dios, una oportunidad para unirnos como pueblo, como iglesia, trabajar juntos por un bien común, caminando y aportando todas nuestras ideas. No importa seamos grandes, seamos jóvenes, hay oportunidad y cabida para todos. Por eso se trata nuestra Iglesia Universal y esta es una buena oportunidad para que eso se lleve a cabo. El tercer punto es atraído y atrae. Y esto pues podemos utilizar la lectura de la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera, dice, más bien deben ser ejemplo para creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Hoy más que nunca, reverendo diácono, luego de la pandemia, o ¿verdad? Todo este proceso de la pandemia, decía Papa Francisco, y lo ha dicho en varias ocasiones,
que no podemos salir de la pandemia igual que como la empezamos, que debe haber una transformación en nuestras vidas. Y una de esas transformaciones es que demos testimonio de fe, que demos testimonio de aquello que hemos creído. Y cuando en ocasiones la iglesia nos pide que hagamos ese ejemplo, que demos un paso al frente, reverendo diácono, a veces se nos olvida que nosotros como bautizados tenemos ese llamado a dar ese paso al frente por la iglesia. Sí, nos creemos que nos toca hacer a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, a los clericales de la iglesia. No, esto es para todo el pueblo santo de Dios. O sea, cada cual tiene su función, tiene su rol, tiene algo que aportar. ¿Por qué quedarnos callados cuando tenemos tanta riqueza, tanto que contribuir a nuestra iglesia, a nuestro mundo, a nuestras comunidades, sector? Y por último, Papa Francisco nos habla de se da al otro, ¿verdad? Un desprendimiento. Entonces Mateo capítulo 10, versículo 8 nos dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Esta frase, el reverendo diácono, la escuchamos mucho, ¿verdad? En los lugares cuando estamos en retiro, en muchas ocasiones, escuchamos esta frase, demos gratis lo que de gratis hemos recibido. Pero en realidad nosotros entendemos esa dimensión de qué es lo que el Señor realmente quiere en nuestras vidas. Porque mire, ¿qué recibimos gratis de Dios? No solamente la salvación, no solamente el acceso a Dios mismo, pero también recibimos la gracia de su Hijo Jesucristo, que vivimos en la experiencia en cada liturgia que vamos, en donde Jesús se entrega y recibimos esa gracia. Y por eso es que tenemos que entender que nos tenemos que dar a los demás como Cristo mismo se da en la Eucaristía. Ese es el milagro que el Señor nos pide, que salgamos de nuestra parroquia, toda aquella entrega que tú diste, aquel encuentro personal con el Señor, porque cada vez que vamos a la iglesia y vamos a comulgar, es un encuentro personal con el Señor. Pero después de ese encuentro, ¿qué nos toca hacer cuando salimos a nuestras comunidades? Cuando salimos a la periferia, pues llevar a cabo a través de nuestros actos ese encuentro personal con el Señor. Que nosotros, la gente pueda ver el rostro de Cristo, o sea, llevar esa alegría, esa unión, ese amor que todos podemos adquirir allí en nuestra misa, en nuestra Eucaristía. Pero eso no puede quedarse ahí. Tiene que llevarse a la comunidad, tiene que llevarse al hermano, a aquel que está necesitando de una esperanza, de un abrazo, de un llamado a regresar. Pues tú como bautizado, yo como bautizado, esto es nuestro rol. Por eso es que es tan importante este llamado que nos hace hoy la Iglesia a través de esta asamblea eclesial. Y me gustaría, para no restarle a de lo que esto significa, leerles un trozo de lo que se conoce como el manual para animadores de esta asamblea eclesial. Y dice de la siguiente manera, dice, en América Latina y el Caribe, la iglesia está viviendo un tiempo de gracia, un kairos. ¿Y qué es un kairos? Un tiempo propicio, o sea, un tiempo especial, único. Se está preparando para la celebración de una inédita asamblea eclesial en dos fases. La primera es un proceso amplio de escucha y la segunda un momento presencial que tendrá lugar del 21 al 28 de noviembre de este año, del 2021, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y simultáneamente en varios otros lugares de toda la región. La asamblea eclesial busca responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los nuevos desafíos para la iglesia en América Latina y el Caribe a la luz de la Quinta Conferencia General de Aparecida? Los signos de los tiempos y el magisterio del Papa Francisco, tanto a la primera asamblea como en el camino hacia el jubileo guadalupano del 2031 y el de la resurrección de 2033. Así que, ¿qué significa esta asamblea eclesial? Pues mire, en primer lugar, es un acontecimiento, como nos dice ahí, único, inédito. Nunca se había
realizado una asamblea de esta magnitud, en donde el Papa Francisco nos pide, no solamente a los obispos, a los diáconos y a todos los otros consagrados, ¿verdad? Nuestras religiosas y religiosos, que aporten en su opinión, sino que Papa Francisco hace una mención particular para que seamos los laicos los que nos expresemos en relación a las problemáticas que existen a nivel mundial y en especial en nuestras regiones, tanto América Latina como el Caribe. Y este tipo de asamblea se da dentro de un marco de lo que se conoce como sinodalidad. Y sinodalidad no es otra cosa que hacer caminos juntos. O sea, en la iglesia, encabezada por nuestro Papa Francisco, reconociendo los retos que ha presentado no solamente la pandemia, sino previo a la pandemia, todos los acontecimientos que se han estado desarrollando alrededor de la iglesia o alrededor de la sociedad, una sociedad que continuamente busca separarse más de Dios, busca invisibilizar a Dios. Pues hoy la iglesia nos pide que nosotros seamos parte de esa escucha, de esa búsqueda de resolver, ¿verdad?, estos paradigmas que se han estado desarrollando durante años. Es interesante que acabas de leer, porque es la oportunidad para todos caminar juntos de la mano de nuestro Papa Francisco en un bien común. O sea, caminar juntos para poder resolver situaciones. O sea, los laicos tienen mucho que aportar. Y esta es la oportunidad que nos da, una oportunidad única para que los laicos puedan levantar la voz, hablar, expresarse, dejarse sentir en un siglo XXI con tantos retos, siglo XXI con de pandemia. Es la oportunidad única para que los laicos también digan presente esto. Y claro, para eso, pues nuestra iglesia, como siempre, es una iglesia de orden. ¿Verdad? Y esto no se hace de manera arbitraria ni se hace sin ningún tipo de organización. Y por eso es que nuestra iglesia hoy nos pide que hagamos un proceso de consulta. ¿Y qué es ese proceso de consulta, reverendo diácono? Pues no es otra cosa que nosotros mismos individualmente podamos plasmar en una plataforma que ha creado la Asamblea Eclesial, pues podamos nosotros plantear o por lo menos expresarnos de cómo vemos la iglesia y cómo entendemos y comprendemos que puede mejorar nuestra iglesia. Recordemos una frase que siempre me ha sido bien interesante. Y decía Benedicto XVI, en un libro que leí hace mucho tiempo, que decía que la iglesia católica no es una estructura democrática. Y les voy a explicar por qué. Porque ya ni sencillamente aquí nosotros no hacemos las cosas como nos pareciera correcto, ¿no? La iglesia, que es madre y maestra, nos establece cuál van a ser el camino a seguir y cómo es ese camino a seguir tiene que estar cimentado sobre las escrituras, sobre la tradición de la iglesia, no por una mera capricho de alguien, ¿no? Y por eso es que ella en esta consulta nos pide que seamos nosotros los que sin temor alguno podamos participar del mismo. Para ello es bien importante, reverendo diácono, que entendamos que tenemos que accesar a esta página de internet que tienen ustedes en pantalla, que es https://, asambleaeclesial.lat, escucha y raya. Y allí, cuando entremos a esa página, buscaremos donde dice consulta, donde dice recurso de consulta. Y ahí encontraremos
que tenemos que hacer varias cosas. Tenemos varios puntos que tenemos que trabajar, reverendo diácono. El primero es que tenemos que crear un perfil, ¿verdad? ¿Y qué es el perfil? ¿Verdad? Pues nada, usted pone su información personal, su nombre, su dirección, si se la pide, algún teléfono de contacto, para ellos evidenciar que usted fue el que llenó esa encuesta o esa consulta. Y allí le va a hacer un sinnúmero de preguntas. Una de ellas es que si usted pertenece a algún grupo o algún ministerio en la iglesia, pues si usted es ministro extraordinario de la Santísima Comunión, pues usted establece que usted es ministro de la comunión. Que si usted trabaja en Cáritas, pues mire, usted hace, su apostolado es en Cáritas. Si su apostolado es como lector, pues mire, lector. Y sucesivamente, si fuese reverendo diácono, pues como diácono, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Mire, pues para poder realmente tener una base de datos que compruebe, ¿verdad? Cuántos ordenados llenaron, cuántos laicos lo hicieron, ¿verdad? Y poder tener una idea más clara de por dónde va esta encuesta. Porque si imagínense que si todos los que llenan la encuesta única y exclusivamente son ordenados, ¿verdad? Sea sacerdotes y diáconos, y las hermanas religiosas y los hermanos religiosos, pues entonces no sería como el Papa Francisco nos ha pedido, que sea una consulta en donde todos estemos integrados a ella, ¿verdad? Por lo tanto, en este primer paso es llenar todo su perfil, estableciendo, como les dije, qué tipo de obra usted realiza en la comunidad. Aquí se establece también algunos parámetros, ¿verdad? Nos pregunta si usted ha tenido algún tipo de formación dentro o fuera de la iglesia, si ha pertenecido a algún grupo misionero. Y acuérdese que las misiones, reverendo diácono, a lo mejor usted puede abundar un poquito más. A veces solamente pensamos que las misiones son si uno va al exterior. A veces pensamos que es eso, pero es mucho más que eso. Si pudiera abundar un poquito sobre ese particular, reverendo diácono. No, definitivo esto, ser misionero no es que irse para África ni para sitios lejos. Aquí desde tu misma casa, de tu misma comunidad, tú puedes ser ese misionero que tantos hermanos necesitan. Llevar esa palabra del Señor a tantas personas que se encuentran solas, que se encuentran gente mayores, que no tienen quien lo visite, pues tú puedes ser un misionero en tu propia calle. Mira qué fácil. Misionero en tu propia calle, visitando a esas personas que tú conoces, que están cerca de ti y que tanto necesitan de esa mano de alguien que lo vaya, que lo visite. Esa mano de un hermano que esté 5 minutos y 10 minutos con él hablando, él contándole sus cosas. Eso es ser misionero. O sea, empezamos la misión desde nuestra casa, desde los sitios sencillos, sitios cerca. Así que misioneros somos todos, Héctor. Esas invitaciones para todo el mundo puede ser misionero. Por eso hago, ¿verdad? Pedí al reverendo diácono que explicara un poco esto, porque a veces nos centramos en un concepto, ¿verdad? Misión, y pensamos que solamente es ir a otros países, pero mire, hacemos misión hasta cuando cuidamos enfermos. Eso es una misión también, ¿verdad? Cuando tenemos que cuidar a nuestros envejecientes, a nuestros familiares, ¿verdad? Pues eso se convierte en una gran misión también de amor, de caridad, ¿verdad? De ternura ante esa realidad de enfermedad. Así que en esa parte de este formulario que nos pide la Asamblea Eclesial que trabajemos, pues le va a hacer unas cuantas preguntas en relación a cuáles, ¿verdad? ¿Cuál es su participación dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí pues usted establece cuáles son cada una de ellas, ¿no? Entonces nos hace también 2 preguntas que yo creo que son esenciales y nos dice qué es lo que más nos duele de esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y esto, usted dirá, bueno, ¿y qué significa esto? Pues mire, es que a veces cuando estamos en la iglesia suceden un sinnúmero de situaciones en donde a lo mejor no damos el mejor testimonio de fe,
¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo nosotros podemos mejorar esa realidad de pastoral o esa realidad de comunidad? Pues usted ahí pues determine, ¿verdad? Basando en los otros ejemplos que le da el formulario. Pues usted determine cómo usted entiende que mejor se pueden realizar esas misiones. Y segundo, ¿qué es lo que nos da más esperanza en realidad, en esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Si usted piensa que aún después de toda la pandemia, de todas las situaciones que hemos vivido en la iglesia, tanto a nivel local como a nivel global, pues mire, ¿qué nos da la esperanza? Pues mire, en que le hemos creído a un Dios que nos ama con pasión y con ternura. Y que esa realidad de fe no lo cambia nada ni nadie. Recuerden lo que dice Jesús, que cuando le dice a Pedro que edificará su iglesia sobre, ¿verdad? Sobre esa roca que es Pedro. Pero dice, mire, no habrá manera ni forma, no importa las circunstancias que se desarrollen, que la iglesia desaparezca. Porque es que la iglesia, aun cuando los que estamos dentro de ella somos imperfectos, quien la lleva es Jesús. Por lo tanto, es importante que entendamos ese factor. Y entonces, reverendo diácono, vamos entonces a una parte que es sumamente importante y que deberíamos nosotros, ¿verdad? Pues mirar un poquito con detalle. Y es que entonces nos pide que seleccionemos de un grupo de opciones, que tomemos de esas opciones 5 temas que entendemos que tienen una importancia real en nuestra comunidad. Y entonces, mire, como nuestra iglesia es una iglesia que, como le dije ahorita, no está inventando, pues la misma asamblea eclesial nos da un sinnúmero de opciones. Entre ellas es el aumento de las personas que se declaran agnósticos, no creyentes o ateas en América Latina y el Caribe. Si usted entiende que eso es un elemento de importancia dentro de la iglesia, que la iglesia debe tocar esa realidad que estamos viendo de ese secularismo cada vez mayor, pues mire, usted coloca ese. Si usted entiende que existen unos grandes desafíos de la plena participación de las mujeres en la sociedad y en la iglesia, pues mire, usted escoja ese. ¿Verdad? Estoy dando algunos de los que ya están establecidos por la Asamblea Eclesial. Otro reto, dice aquí, el envejecimiento de la población, ¿verdad? Eso es un factor que puede ser determinante, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes están participando activamente de la iglesia? No solamente, cuando digo jóvenes, no solamente los grupos de jóvenes, sino cuando yo digo ya los jóvenes adultos, los profesionales, ¿verdad? Estamos siendo lo suficientemente activos para que ese grupo de hermanos pues participe de la iglesia, del gozo que representa a un Dios vivo. Pues usted escribe eso ahí. Si usted cree que la pandemia del COVID-19 es un signo de un cambio de época, pues usted coloca ese. O sea, hay un sinnúmero de alternativas en las que usted puede expresarse, ¿verdad? Y que usted puede tomar este grupo de alternativas que le ofrece la Asamblea Eclesial, reverendo diácono. También nos pide que hagamos una mención corta o breve sobre por qué entendemos que es importante esos que hemos escogido, ¿verdad? Mire, y cuando dice breve y corta, no es que hagamos una tesis ahí, ¿verdad? Es una cosita sencilla, corta, porque a veces nosotros se nos olvida que Dios está en lo sencillo. Nosotros, ¿verdad? Podríamos tratar de establecer, ¿verdad? Ponernos así a filosofar en ese espacio, pero lo que necesitamos es saber por qué es que para nosotros es importante. Mire, si para usted es importante que ya ni sencillamente hay un aumento de personas que no creen en Dios, pues mire, ¿por qué es que usted cree que eso es importante? Pues porque ya ni sencillamente
se están perdiendo almas, ¿verdad? Si fuéramos a hacer algo breve, pues eso es lo que usted tiene que escribir ahí, reverendo diácono. Esto no es que hagamos, ¿verdad? Toda una disertación, ¿verdad? Seamos sencillos en cómo lo vamos a hacer, reverendo diácono. Y es importante esto también, que es para todos. No importa que no tengas ningún ministerio, si tú no eres ministro, ni eres lector, ni eres acólito, es para todos, ¿sabes? Hasta aquel que llega se siente el último banco, pues esta oportunidad de esta asamblea, esos son los que queremos conocer. Eso que no está en ningún ministerio, pues mira, esta es la mejor oportunidad para tú unirte a tus hermanos. Tú ser una voz más en nuestra iglesia. Es un reto que nos hace el Papa a todos. Sí. Mire, en la Constitución de Puerto Rico y la Constitución, ¿verdad?, que conocemos que es la norteamericana, dice que una persona, un voto, ¿verdad? Que el voto suyo tiene, o el mío tiene la misma validez que cualquier otro voto, ¿verdad? Cuando vamos a las elecciones. Pues aquí mismo el Papa Francisco ha aplicado ese mismo concepto. Todos los votos son importantes. Su voto es importante, el mío es importante, el del diácono Manuel Cruz es importante, el de nuestro párroco Ron Garín es importante, porque tiene un valor significativo para la iglesia. No es que uno tiene mayor peso que el otro, no, aquí toda nuestra opinión es importante. Así que eso nos debe dar una alegría, reverendo diácono, de que tenemos una iglesia que quiere escucharme, que quiere escucharnos como pueblo de Dios, ¿verdad? Que quiere que nosotros nos hagamos partícipe de eso que nos dice Pablo, que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos el resto del cuerpo, ¿verdad? Pues qué bueno que podemos aplicar eso de manera clara y significativa, ¿no? Entonces, luego de esa parte del formulario nos hace o nos pide, reverendo diácono, que tomemos unos minutos para, en otra lista de opciones, que coloquemos 5 aspectos que deseamos incorporar dentro de nuestro discipulado o ministerio. O bien, qué es lo que nos cree, qué es lo que entendemos que podemos mejorar como creyentes dentro de nuestra iglesia. Mire, y algunos de estos puntos o de estas alternativas son las siguientes. El crecimiento en el seguimiento de Jesús. Mire algo como esto. Usted dirá, ay, esto, pero eso es bien sencillo. Yo voy a la iglesia, hago los sacramentos, recibo la comunión, pero el crecimiento en el seguimiento de Jesús, mire, hasta donde yo sé, ¿verdad? Con todas mis carencias, Dios siempre es nuevo. Todos los días aprendemos algo de Dios. Y aunque nosotros creamos que conocemos a Dios, mire, Dios nos sorprende a diario. Por eso que ese crecimiento en seguir a Jesús, que es Dios hecho hombre, es una cuestión de todos los días, como es nuestra conversión. Una cuestión de todos los días, reverendo diácono. Entonces, pues, mire, si eso es importante y usted entiende que eso nos ayudará para tener una iglesia más fortalecida, pues mire, usted apunta a ese, escoge ese. ¿Qué usted cree, reverendo diácono? Y esto me trae a la memoria los retiros de matrimonio. Pues cuando llega esta pareja, no, llevamos 50 años que necesito un retiro. Y cuando sale del retiro, dice los montón de cosas que aprendió en ese retiro que le van a ayudar a seguir caminando con su pareja. O sea, que no podemos dejar por hecho que ya llegamos, ¿no? Hay que seguir caminando. Todos los días aprendemos algo. Todos los días el Señor nos tiene algo para aprender. Mire, otro de las alternativas es la siguiente. Nos dice las nuevas tecnologías, sus grandes contribuciones y sus riesgos. Pues mire, esto que nosotros estamos haciendo es un elemento en donde hemos utilizado la tecnología para poder evangelizar, llevar la palabra de Dios, llevar alegría y esperanza para tantos hermanos
que durante este tiempo de COVID han estado, ¿verdad? Tuvieron tiempos de reflexión, de tristeza, de dolor, de preocupación. Pues mire, estos espacios son importantes, pero si usted entiende que son así, que deberíamos trabajar dentro de nuestras parroquias para crear estos espacios, pues usted aplica ese, le marca, le da un checkmark, ¿verdad? Otra de las alternativas es la evangelización unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación. Esto es bien importante. Decía Jesucristo, cuando hablaba de la liberación, decía que la palabra nos hará libre. Pero ¿quién es la palabra? Si no es Jesús mismo, ¿verdad? Jesús nos hará libre, pero nos hará libre en la medida y en la forma en que nosotros le creamos a Él. No que creamos que existe, sino que le creamos realmente a su promesa, reverendo diácono, que a veces eso se nos escapa que hay una gran promesa que Jesús al resucitar nos regala, ¿verdad? Nos dice, y es que mire, nuestra vida no finaliza cuando ya nuestro cuerpo ya no dé más nada. La promesa es que Él está guardando un lugar especial para nosotros. Y esa debería ser una de las maneras de promover a Jesús, la gran promesa de Jesús. Otra gran promesa, reverendo diácono, que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Y acaso no vemos esa gran promesa en la Eucaristía? ¿No es Jesús mismo que se da constantemente para cumplir con su promesa? ¿Qué le parece, reverendo diácono? Sí, esto dando un poquito rewind para atrás, que dice de la tecnología. Vimos ahora durante la pandemia cómo la iglesia siguió a través del Zoom, de la televisión, cómo pudo llegar a muchas personas que no podían ir a la iglesia, y cómo la tecnología nos fue llevando, y vimos que es bien importante la tecnología cuando se usa con un bien común. Sí, y de eso se trata. Sí, no, definitivamente, reverendo diácono, que hemos visto cómo la tecnología, cómo el tiempo de la pandemia ha permitido que se desarrollen otros tipos de formas de evangelización. Otro de las alternativas que usted puede aquí tomar, nos dice el discipulado misionero al servicio de la vida. ¿Y esto qué es? En Arroyo Habichuela, mire, cómo nosotros nos hacemos misioneros, ¿verdad? Cómo tomamos nuestro bautismo, en donde hemos sido enviados por el Espíritu Santo a ser profetas. Y el profeta denuncia y anuncia, nos dice la catequesis de la Iglesia Católica. Y entonces, de la misma manera en que con mucho amor y entendimiento promovemos la figura de Dios y ese amor de Dios, también tenemos una obligación de que cuando las cosas son contrarias a Dios, también nosotros anunciarlo y denunciarlo. Decir lo que para nosotros, en términos de nuestra doctrina, es incorrecta. Una de las cosas que las tendencias que más hemos estado viendo en los últimos años, quizás con mayor fuerza en los últimos 10 años, es el hecho de una promoción escondida del aborto, ¿verdad? ¿Cómo promovemos, se está promoviendo de forma secular el aborto, ¿verdad? Como un elemento de que es mi cuerpo, yo decido lo que quiero hacer. ¿Y acaso alguien le ha preguntado a la criatura que está dentro del vientre qué es lo que quiere, si quiere nacer o no nacer, ¿verdad? Porque si hablamos de derecho, pues también ese feto tiene también, ¿verdad? Un derecho, ¿no? Aunque legalmente, ¿verdad? Dentro del sistema de leyes en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros países, no necesariamente hay esa norma, pero nosotros como creyentes sí, lo entendemos que es así, ¿o no, reverendo diácono? Eso es correcto, Héctor. Nuestro mundo está viviendo tiempos bien difíciles. Cuando hablamos de las grandes guerras, de trajeron tantas muertes, estos campos de concentración, pero ahora
tenemos otras muertes y son los de los más débiles, los que no se pueden defender, aquellos que no se quieren contar. Y es un tiempo de nosotros reflexionar, tiempo de hablar de esos temas, porque mucha gente no quiere hablar de esos temas. Son temas tabú y son temas que son bien importantes para que nuestros jóvenes, nuestras futuras generaciones sepan lo que pasó en estos siglos XXI, siglo XX, cómo nos decidimos por el mal en vez de irnos por el bien. Y por eso es que esta asamblea eclesial es tan importante, reverendo diácono, porque al integrar todas las partes o las facciones dentro de la iglesia, pues permite un mayor entendimiento de qué piensa la iglesia, el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué realmente, cuál es el sentir de este pueblo de Dios que camina con el Señor, que nos hemos montado en la barca, reverendo diácono, como nos decía Papa Francisco en esos primeros meses de la pandemia, y que hemos decidido seguir remando, ¿verdad? Contra viento y marea, como nuestro programa, ¿verdad? Hemos decidido seguir remando sin importar los tropiezos que tengamos, ¿verdad? Las tormentas, las tempestades. Y todos, reverendo diácono, en algún momento de nuestra vida, también hemos sido sacudidos por las tormentas, hemos sido sacudidos por la desesperación, hemos sido sacudidos por desconfiar de Dios o pensar que Dios se ha olvidado de mí. Y eso, pues podríamos nosotros decir que es hasta una característica del ser humano, ¿verdad? Que ante situaciones difíciles tiene dos opciones, como usted me decía hace unos días atrás, es o mantenerlos en la barca remando o tirarnos de ella, ¿verdad? Y entonces, el tirarnos de ella es tirarnos a un abismo que nos desconocemos, ¿verdad? Porque no conocemos las profundidades del mar. Y entonces, sin embargo, conocemos quién es el que dirige la barca, que es Jesucristo. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque este llamado a que todos podamos nosotros participar es un momento extraordinario en donde no solamente seguimos remando, sino que seguimos remando con un destino claro y preciso, con todos al unísono, todos con la misma fuerza, porque no es lo mismo que usted reme con un poquito de fuerza que otro esté fajado, ¿verdad, diácono? Eso a veces nos pasa mucho en la iglesia, que a veces hay unos que están remando más fuerte y otros están, ¿verdad?, cogiéndolo suave. Pues con esto lo que hacemos es que todos nos ayuda a remar con la misma intensidad, con el mismo ahínco, con la misma esperanza de poder llegar a puerto seguro. ¿Y cuál es ese puerto seguro? Pues la salvación, llegar a ese lugar que el Señor nos ha prometido. Recuerde que eso es la gran promesa de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces, por eso es que Pablo hablaba de la carrera, reverendo diácono, que decía decía, ya he corrido la carrera, ¿verdad? He llegado a la meta y ya voy a poder recibir la corona que no se marchita. Pues mire, ¿usted ha pensado en esa corona que no se marchita? ¿Usted ha pensado cuánto tenemos que seguir caminando, a remar sin descanso para poder nosotros también poder recibir esa corona que no se marchita? Reverendo diácono, yo creo que eso es una pregunta o que debemos cada uno de nosotros contestarnos. ¿Queremos nosotros alcanzar esa corona que no se marchita? Y una de esas formas de poder ayudar a remar es esta, participando activamente en esta asamblea eclesial, reverendo diácono. Sí, es como tú mencionaste ahorita, un tiempo propicio y nos toca a cada uno de nosotros pues, a dar nuestra aportación. O sea, que aquí nadie pueda decir que no me invitaron. Aquí están invitados todos y todas a esta asamblea eclesial, a tu aportar tus ideas. Por más pequeña que sea, es bien importante en estos tiempos que estamos viviendo. Es el momento de alzar la voz, es el momento de decir presente, es el momento de hablar de nuestra iglesia, de hablar lo que te molesta, lo que te gusta, lo que se puede mejorar. Tú como laico, tú que estás sentado en ese banco, te toca a ti ahora hablar.
No despierte esta oportunidad. Entonces, para una mayor explicación de algunos de los detalles de cómo realmente poder realizar este formulario, ¿verdad? Pues hay una página, hay un link de YouTube, que es el que están viendo en pantalla, en el cual ahí usted puede ver un video que es corto, no dura muchos minutos, ¿verdad? Yo creo que si no me equivoco, escasos 5 minutos, en donde te da una explicación más detallada de cómo usted realizar ese formulario, de cómo usted participar activamente de este proceso de encuesta, de escucha para esta asamblea eclesial. Me gustaría, reverendo diácono, nuevamente, si así usted me lo permite, poder mostrar la dirección nuevamente. Para aquellos que no tuvieron ¿verdad? La oportunidad de hacerlo, pues ahora lo puedan hacer. Recuerde que esto necesitamos que cada uno de nosotros tenemos un tiempo para poder realizar este formulario. Tenemos hasta la tercera semana de agosto para poder hacer sentir nuestra voz en relación a la iglesia. Así que dése la oportunidad de poder, ¿verdad? Dejarse escuchar en este momento tan trascendental que estamos experimentando como iglesia, en donde vemos cómo la pandemia, por un lado, nos ha sacudido como seres humanos, pero vemos también cómo la iglesia se ha mantenido fuerte, se ha mantenido sólida. Y aun cuando todavía hoy, con mucho pesar, vemos tantas personas que están ¿verdad? Con miedos a participar activamente ya de forma presencial en la iglesia, en los templos. Pero sabemos que tomarán, ¿verdad? Eventualmente volverán nuevamente a participar de esa experiencia única, que mire, no hay forma de sustituirla. Qué bueno que, ¿verdad? Que todos los medios de redes sociales nos ha ayudado a poder vivir esa cercanía con Jesús por medio de las diferentes liturgias que hemos podido ver y diferentes talleres y cursos que se han estado dando de manera gratuita de la Iglesia Católica. Pero es un tiempo para regresar, para poder estar allí en el gran milagro, en ese gran culto al Señor, en ese momento de darle gloria y alabanza a Dios, porque ha sido bueno con nosotros. Ninguno de nosotros pudiera eh, decir lo contrario. Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre ha sido bueno con nosotros. No importa las situaciones que estemos pasando o las que ya hemos pasado, Dios siempre será bueno, reverendo Dios. Le damos las gracias a todos los que van a ver este programa para que nos motivemos a llenar esta encuesta. Es una encuesta para todos, una invitación del Papa Francisco. Oramos por su salud, que está un poco quebrantada, pero también queremos decir que es para todo el mundo, para esos laicos que están alejados, esos que están en la periferia. Pues miren, esta es la mejor oportunidad de retomar, de volver a reunirte, unirte a tus hermanos a través de esta encuesta. Y ahí plasmar lo que tú entiendes que está mal o que está bien, lo que puede mejorar. Tu voz es importante en estos momentos. Y la oportunidad es esta. La mesa está servida, Héctor. Muy bien, recuerde lo que nos dice el Apocalipsis, que nos dice Jesús está a la puerta y toca. Si usted le abre, Él entra y cena con usted. Pero si no le abre, seguirá Jesús como si fuera un mendigo tocando la puerta hasta que usted, ¿verdad?, se la abra. Así que no deje que el Señor se quede mucho tiempo en la puerta tocando, ¿sabe? Sí, porque es que a veces somos así un poco cómodos, ¿verdad? Y queremos escuchar, parece que mucho que el Señor nos toque la puerta. Pues mire, no pierda tiempo. Abra esa puerta del Señor y esto es un momento extraordinario para poder hacerlo. Sin más, reverendo diácono, una bendición final. Sí, súbete a la barca. Está ahí esperando por ti para que sigamos remando todos juntos. Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. La bendición del Padre y del Hijo. Espíritu Santo descienda sobre nosotros, acompañe a todos. Buenas noches, Dios los bendiga.